Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Informativa. Tal como lo habíamos anunciado, se encuentra junto a nosotros aquí en el centro del estudio la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg Alarcón, a quien le damos la más cordial bienvenida, rectora. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Bienvenida, rectora. Bueno, muchas gracias Catalina, muchas gracias Francisco también por la invitación, pero sobre todo saludar a quienes nos están acompañando, ¿no es cierto?, en este programa para conversar de actualidad, pero sobre todo conversar de lo que significa hoy en día la Universidad Católica de Temuco. Bueno, una universidad, rectora, con más de 60 años de historia, de trayectoria, historia de la que usted también ha sido parte, ha ocupado distintos cargos de gran importancia dentro de la institución, por supuesto, hoy día siendo la rectora de la Universidad Católica de Temuco, liderando un proyecto institucional y académico que conoce usted perfectamente, ¿no? Con tantos años en la universidad, en distintos roles. Cuéntenos cómo ha sido este proceso, este casi año ya en el rol que hoy día le corresponde liderar. Bueno, lo acabas de decir, Francisco, el tema de lo que significa tener una trayectoria como académica en la Universidad Católica de Temuco. Uno lo hace siempre pensando en la institución en la que está, en la Universidad Católica de Temuco, con una vocación total y absolutamente de servicio. Es el cariño, es la pasión que uno coloca cada día en las labores que desarrolla, pero ejerciendo obviamente un liderazgo que es total y absolutamente colaborativo, sinérgico. O sea, si uno no trabaja en equipo, uno efectivamente no puede avanzar. Uno tiene que reconocer las capacidades, las habilidades tanto de equipos académicos como de equipos administrativos que en conjunto van generando ideas para proyectar la Universidad Católica de Temuco, que ya tiene 66 años formando tanto profesionales como técnicos que estén al servicio de la región, del país, pero siempre considerando lo que significa el pensar y educar desde la región de la Araucanía. Una región que obviamente en la última cuenta que hacen no ha salido bien con los indicadores y que uno tiene que tratar de identificar dónde puede apoyar, cómo puede apoyar y cómo generar la construcción de políticas públicas desde la región a nivel nacional, donde a cada región nos reconozcan en nuestras diferencias, pero obviamente pensando en un desarrollo país que sea equitativo, que sea equilibrado, que nos genere una sociedad que sea más justa e igualitaria desde lo que hacemos nosotros, que es lo que somos Universidad Católica de Temuco desde la educación. En marzo usted asumió la rectoría en una universidad que además se ha consolidado fuertemente en la Araucanía, pero con una gran proyección a nivel país, también por esta amplia oferta académica que se presenta actualmente y que constantemente va creciendo. Una de las frases que también usted ha hecho bastante énfasis, rectora, es que la educación de calidad se entrega también en regiones. Acá hay un compromiso con la mejora continua, ¿cierto? También con el tema valórico. ¿Cómo, no cómo asume, porque lleva casi ya un año, pero cómo ha visto todo el trabajo que se ha desarrollado en estos meses? Primero que nada, es un trabajo que se hace en equipo. Obviamente uno tiene un rol que es conductor, de ir definiendo las líneas, pero hay una carta de navegación. Nuestra carta de navegación es el Plan de Desarrollo Institucional, en el cual la universidad establece cómo va a ir avanzando en líneas de desarrollo académico, de investigación, lo que significa el pregrado, el posgrado, la educación continua, la vinculación con el medio, es decir, cómo vamos a ir colocando los énfasis en cada una de estas áreas de desarrollo, pero un desarrollo que además es un desarrollo equilibrado en conjunto, ¿no es cierto?, con los equipos. Ahora, como tú lo dices, Catalina, es un momento muy especial. En estos días hay jóvenes que rindieron la PAES, que se están respondiendo dos preguntas que son esenciales, que además hacemos que se las hagan en una etapa de sus vidas cuando tienen 18, 19 años, que es, ¿qué voy a estudiar y dónde voy a estudiar? El qué voy a estudiar muchas veces lo tienen definido porque en el fondo uno también sabe a lo mejor qué es lo que quiere o para qué tiene más habilidades o más facilidades. Pero el dónde voy a estudiar, la apuesta está en escoger una universidad que sea regional, el formarse en regiones. La educación de calidad sí se entrega desde las regiones, pero eso uno lo puede mirar desde dos puntos de vista. Uno, porque las instituciones de educación superior tenemos que cumplir con criterios y estándares que lo da la normativa y lo hacemos a través de la Comisión Nacional, ¿no es cierto?, de Acreditación. Pero por otro lado, los propios criterios que nosotros colocamos como institución de los estándares de calidad y de aseguramiento de la calidad que nos colocamos dentro de nuestro sistema institucional de aseguramiento de la calidad. ¿Cómo hacemos las cosas en el fondo con calidad y con la proyección que tenemos que hacerlo como universidad? Y la invitación es a que los jóvenes
escojan una universidad regional. ¿Cuál es la invitación? En el proceso de formación uno aprende a conocer y a reconocer cuáles son las necesidades de sus localidades de origen, con la idea de que terminado su proceso de aprendizaje ellos puedan devolver la mano después a su propia comunidad. ¿Por qué la Universidad Católica de Temuco? Porque entregamos una formación valórica. Nosotros no solo nos centramos en entregar una formación que es desde la disciplina de origen, que cada uno o cada una escoge, que por cierto es muy especial porque además es tu área de desarrollo que va a ser después como un técnico, como un profesional, sino que además nosotros les invitamos a tener una formación que es integral, una formación desde el humanismo cristiano, una formación valórica, el entendimiento y el respeto por el otro, la otra, el tema del diálogo, la comunicación, el cómo nos vamos entendiendo como comunidad y cómo vamos creciendo propiamente tal como comunidad. Así que muy importante en este proceso de las matrículas, que está establecido además por el calendario del DEMRE para estos días de ayer, miércoles y jueves, pero además con un proceso que se vive siempre en equipo y con la proyección que se tiene como equipo. Rectora, quizás más personalmente, bien significativo en términos de liderazgo, porque usted se convierte en la segunda mujer en ser rectora de la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Sí, tengo una antecesora que dejó muy marcada la universidad, que yo creo que fue una muy referente nuestra, la rectora Mónica Jiménez de la Jara, con quien yo trabajé. La verdad que yo creo que es un trabajo que hemos ido trabajando también como Universidad Católica de Temuco, entendiendo que este es un tema no solo de mujeres, para mujeres y por mujeres, sino que cómo nos entendemos como comunidad, cómo vamos reconociendo las capacidades, ¿no es cierto? Y en este momento yo creo que el que esté liderando una mujer significa colocar otros énfasis, otros matices, mucho del tema del trabajo colaborativo, del trabajo de equipo, de ir generando sinergias donde están por un lado las vicerrectorías, pero también las decanatura. La universidad generalmente se entiende como una estructura muy jerárquica, ¿no es cierto? Pero esa estructura jerárquica, todos los que estamos en esta estructura en algún minuto tenemos que tomar ciertas y determinadas decisiones. Y esas decisiones tienen que ir fluyendo de una forma informada, cosa de que lo que uno va pensando es armónicamente el desarrollo de la institución. Y obvio, cuando toca a la rectoría tomar una decisión, esta decisión siempre es informada, siempre es analizada y obviamente uno es la última palabra, pero en una forma en la cual ha generado procesos participativos para poder tener la decisión adecuada para poder decidir. Uno de los temas que siempre es sensible y que impacta también a las universidades, particularmente a las universidades de regiones que tienen un gran impacto en su entorno por el rol social que desarrollan, es el tema del financiamiento, rectora. Hoy día es un tema muy contingente el financiamiento de la educación superior. ¿Cuál es el estado del arte, digamos, en este aspecto y cómo también la Universidad Católica de Temuco se ha preparado, siempre en la lógica de mantener la solidez que la caracteriza y la reconocen también a nivel nacional? Yo diría que este año fueron dos temas los contingentes a nivel en el Fondo Nacional para la Educación Superior. Uno, el tema de las pedagogías, los requisitos de ingreso para las carreras de pedagogía. Y dos, el tema de financiamiento, el llamado FES, Financiamiento de Educación Superior. Si yo tuviese que decir primero que nada respecto a las pedagogías, en algún minuto se pensó que colocar más requisitos de ingreso a las pedagogías iba a hacer que tuviésemos mejores profesores y profesoras. Y la verdad que no es así, y está demostrado. Hay un informe muy importante del Consejo de Rectores y de Rectoras de la Comisión de las Pedagogías, que es cómo las pedagogías cambian vidas, en el fondo un tema vocacional. El punto es que tú no puedes colocar mayores requisitos de ingreso porque hay que ver cuál es el proceso de formación propiamente tal de los profesores o las profesoras. ¿Qué pasa con el tema de ingreso desde la formación, pero también esta formación continua que se hace con los profesores y las profesoras? Por lo tanto, yo creo que ese fue un tema de contingencia, que claramente la ley salió publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre. Entonces, muchos estudiantes o futuros estudiantes que querían estudiar pedagogías no tenían bien en claro cuáles iban a ser los puntajes de ingreso, el tema de los percentiles, cosas que se estuvieron discutiendo hasta último minuto y que lo estamos viendo ahora en los procesos de admisión. Mi propuesta es estudiar pedagogía, es estudiar de vocación, es formar a futuras personas para este país con una lógica en el fondo integrativa de ser
formadores, pero no teniendo en el fondo el que está en una sala de clase ser dueño de la verdad, sino que el poder ser facilitadores de procesos de aprendizaje donde los estudiantes tengan una opinión sobre los cambios sociales, políticos y culturales. Entonces, yo creo que es una visión mucho más amplia que tenemos que hacer de lo que significa educar. Y por otro lado, el tema del financiamiento que tú decías, en el fondo, Francisco, es un tema que aún se está discutiendo en el Parlamento, es un tema desde el Ejecutivo hasta el Legislativo. El financiamiento de educación superior, hay que decir que el FES no es un financiamiento de educación superior propiamente tal, porque no financia investigación, financia educación de pregrado. Entonces, en el fondo uno tiene que decir, bueno, ¿qué voy a hacer con el posgrado? ¿Qué voy a hacer con el tema de las investigaciones? Entonces, todas las universidades hemos estado opinando básicamente con los temas de lo que pasa con los copagos, qué pasa con los principios de las autonomías de las instituciones de educación superior, hasta donde uno puede crecer, porque además uno tiene normativa a la cual tiene que atenerse, por ejemplo, la normativa de la ley de educación superior, todos los procesos de acreditación también. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo me muevo en esta normativa que yo debo respetar sin perder la esencia de lo que uno es como proyecto educativo y sin perder la esencia de lo que uno es como Universidad Católica de Temuco? Yo creo que el financiamiento de educación superior hay una discusión que es clave, o sea, ¿qué pasa con el CAE? El CAE efectivamente hay que modificarlo, yo creo que no resiste análisis, esto ha sido muy bien abordado en la prensa, en columnas de opinión, en distintos foros. El punto es qué pasa efectivamente con este nuevo financiamiento, cómo conversa además con el tema de la gratuidad, tema que todavía está pendiente y hay que ver cómo se va a cerrar el año legislativo con los trabajos que se ha hecho desde el Consejo de Rectores y Rectoras. Hemos estado trabajando obviamente diciendo cuáles son los puntos que nosotros creemos que se deben mejorar, que deben ir avanzando, y esa es una discusión que todavía está pendiente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Perdón, Francisco, tú me haces una pregunta. ¿Cómo lo hacemos propiamente tal como universidad? Yo creo que uno tiene que ser muy responsable, tiene que generar proyectos presupuestarios cada año muy equilibrados. Nosotros tenemos que ir generando análisis de cuáles son los ingresos, que básicamente los ingresos vienen por pregrado, y analizar los gastos. O sea, cuando una universidad se juntan estas dos líneas de los ingresos y de los egresos, hay problemas. Entonces uno tiene que ir viendo en el fondo cómo vamos a ir generando estos equilibrios, seguir siendo como universidad sostenible en el tiempo, pero además trabajándolo con la comunidad. Todas las medidas que se adoptan, siempre uno tiene que ser súper claro en cómo transmitirlo, porque uno lo hace por la estabilidad del proyecto educativo propiamente tal. Y en ese aspecto también usted, en este corto tiempo, rectora, en su proceso de liderazgo de la Universidad Católica de Temuco, ha asumido roles bien importantes en la UR, la agrupación de universidades regionales, y también la red G9, que son las universidades públicas no estatales, ¿no? En un rol que es bien importante, particularmente como directora, como subdirectora también. Cuénteme, ¿cómo visualiza este concierto a nivel nacional, rectora, y cómo se posiciona ahí también la Universidad Católica de Temuco? Porque teniendo un buen referente permite también que la universidad se proyecte en este aspecto, ¿no? Mira, yo diría que en la Asociación de Universidades Regionales, la UR, que son las universidades regionales del Consejo de Rectores y de Rectoras, queda excluida la metropolitana, ¿no es cierto? Asumimos el desafío, y digo asumimos porque lo asumo como Universidad Católica de Temuco, claro, no propiamente tal como Marcela Monbert, sino que asumimos este desafío porque es necesario ir mostrando la mirada de lo que hacemos desde regiones. Entonces hay una presidencia y las vicepresidencias están divididas entre un poco lo que es zona norte y zona sur, para ir mostrando efectivamente cómo son los procesos de descentralización. Cuando hablamos de educación en zonas extremas, uno tiende a pensar, zona extrema, Arica, Punta Arenas. Sí, efectivamente son zonas extremas, o sea, es muy distinto la universidad, ¿no es cierto?, en Arica de la Universidad de Magallanes. Pero cuando uno piensa en la Araucanía también es zona extrema en los indicadores. O sea, ¿qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia? ¿Qué pasa en el fondo con el tema de la ruralidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va mirando y viviendo lo que es realmente la interculturalidad? ¿Cómo se reconoce? Pero eso también se reconoce en los procesos formativos de nuestros estudiantes. Entonces, la mirada que se hace es una mirada integral, y eso lo hemos hecho en la vicepresidencia que tengo, en el fondo, que represento la Asociación de Universidades Regionales.
Y en el G9, que es el grupo de las universidades, ¿no es cierto?, con compromiso público, no estatales, dentro del Consejo de Rectores y de Rectoras, el rol que asumí ahí fue un rol que me solicitaron de generar o avanzar en el proceso de planificación, es decir, cuál es la proyección que nosotros vamos a tener efectivamente como G9, también con una mirada desde lo que hacemos las universidades, una mirada bien especial desde la formación y un compromiso con la vocación de servicio público. Oiga, yo pensaba, rectora, en este tema de la descentralización que pasa a nivel nacional, pero también pasa en las regiones, porque a veces la capital regional toma todo el centro de atención. Y aquí en la Araucanía tenemos la particularidad de que tenemos zonas extremas como Lonquimay, como Curarrego, en donde hay un rol también clave. Francisco, que Malleco Malleco no es lo mismo cuando hablamos de Malleco a cuando hablamos de Cautín. Exacto. O sea, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco ha trabajado en varias encuestas, también conjunto al barómetro, el fondo de decir qué está pensando la gente de Malleco y la gente de Cautín. La gente de Malleco yo creo que es una zona bastante de rezago. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué alternativas tienen para seguir la educación? Y ojo, no solo tenemos que hablar de una educación profesional, sino que también tenemos que hacernos cargo de una formación técnica. ¿Cómo entregamos una formación técnica de calidad donde vamos generando los equilibrios y los complementos dentro del mundo profesional y mundo técnico? También en el fondo, cómo vamos trabajando un poco en la línea de ir avanzando hacia lo que significa entregar educación continua, cursos de especialización o los centros certificadores de competencias laborales. O sea, yo creo que cuando miramos la Araucanía tenemos que ser súper críticos. No es lo mismo pensar en Cautín que en pensar en Malleco. Y ese es un desafío que nosotros hacemos sobre todo también con los procesos de investigación, una investigación aplicada donde uno trata de ir viendo cuáles son las necesidades de la región para tratar de aplicarlo, ¿no es cierto?, en procesos de investigación en la región y tratar de solucionar problemáticas que nos son propias. Eso lo hacemos muy tempranamente con los estudiantes, con un proyecto que se llama Savia Lab, con el Ministerio de Agricultura, en el cual trabajamos con grupos de jóvenes de distintos liceos y liceos técnicos de la región, donde ellos reconocen una necesidad de su localidad y generan un proyecto para solucionarlo. Eso a veces se genera un prototipo y uno sigue generando procesos de investigación con eso, pero tú tratas de generar investigación ya desde temprana edad para poder ir avanzando a soluciones de la región, pero que sean desde una mirada propia, de una pertinencia local. O sea, yo creo que eso es sumamente importante. Ahora, todas las regiones tenemos una particularidad y todos los proyectos educativos son importantes, pero cuando uno tiene que decir qué es lo que hace como Universidad Católica de Temuco, yo creo que la formación valórica y la formación integral que nosotros entregamos a nuestros estudiantes. O sea, ese es un sello identitario que a nosotros nos da reconocimiento, nos da prestigio, pero por sobre todo lo hacemos con excelencia y yo te diría que con un cariño y un compromiso de los equipos académicos y de los equipos administrativos. Cada año recibimos aproximadamente 3.000 estudiantes que escogen estudiar en la Universidad Católica de Temuco. Eso es un gran desafío, pero nos mantiene activos, es decir, cómo nosotros en definitiva les entregamos lo que ellos esperan, viviendo en comunidad y siendo responsables de ese proceso. Y aquí cada persona es importante en la universidad, desde el que lo recibe en el día en su edificio, el conserje, como el docente que está en el aula, como su asistente de carrera que también le ayuda, todos los procesos de acompañamiento que hacemos, todo desde la Dirección General Estudiantil, todos los procesos que también generamos para ver si tienen alguna consulta, duda, sus jefaturas de carrera. Cada persona de los equipos académicos o los equipos administrativos es importante para entregar esta formación de calidad y de compromiso. Y siguiendo en esa misma línea, rectora, estamos en pleno proceso de admisión 2026. De hecho, hoy, martes 20 de enero, comienza la primera etapa justamente de matrículas. La Universidad Católica de Temuco se ha preparado y se preparó también previamente muy fuertemente, por ejemplo, con más de 20 puntos de centro de apoyo al postulante y también con la relevancia de la difusión de carreras y también de dar a conocer esta amplia oferta académica. En este sentido, preguntarle también, rectora, los compromisos institucionales para este nuevo periodo académico. ¿Cuáles son?
O sea, yo creo que primero que nada es cómo tú recibes a los estudiantes. Te fijas, los estudiantes ya son recibidos desde el momento que se matriculan. Nosotros ya comenzamos con el proceso de matrícula el viernes pasado de los programas de acceso inclusivo, ¿no es cierto? Sí. Eso ya está listo. Por eso cuando Catalina dice la matrícula, yo ya estoy como corrida en varios días, ¿te fijas? Yo ya empecé el viernes, sí. El lunes se liberaron los resultados. Oiga, y muy exitoso. Sí, muy bien. Entonces yo estoy martes, miércoles, jueves, ya estoy como corrido en los procesos, claro. Por eso yo creo que en el fondo incluso dije otro día. Sí. Yo creo que este es un proceso que se prepara muy técnicamente, muy coordinadamente con las distintas unidades, pero además se prepara en el fondo decir, bueno, el estudiante desde el día que se matricula es estudiante de la Universidad Católica de Temuco y tiene que sentir parte de la Universidad Católica de Temuco. La invitación es, ven, estudia con nosotros, con la Universidad Católica de Temuco, vas a encontrar una comunidad que te acompaña, que se complementa, pero que además está alegre de recibirte. Y yo creo que ese es el primer desafío. Desafíos como institución tenemos miles, te fijas, claro. En el área de investigación, en el área del desarrollo del posgrado, de la vinculación con el entorno, de los cursos de educación continua, del Centro de Certificador de Competencias Laborales. Pero sí, estos días estamos concentrados en el proceso de admisión, teniendo en cuenta también que hay jóvenes, chiquillos, chiquillas que no los están pasando nada bien. Exacto. De zonas afectadas de Ñuble y de Biobío se están tomando medidas desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Educación Superior, para ver cómo va a ser el proceso con ellos, en definitiva, de apoyo. Y la verdad que yo siempre digo, cualquier pregunta que tengan en un proceso de admisión, pregunten 1, 2, 3 veces, porque para eso estamos. Claro. Estamos para solucionar las dudas y las consultas. De hecho, esas imágenes, rectora, que estamos viendo ahí en los apoyos son de ahora, del día de hoy, el día martes 20 de enero, y vemos una alta convocatoria, como usted decía, efectivamente las matrículas de los procesos inclusivos comenzaron la semana pasada, sí. Muy exitoso, había más de 450 matriculados ya en ese proceso. Solamente las proyecciones finalmente, rectora, para este año 2026, que como usted señalaba, siempre va a venir desafiado, ¿no? El tener más de 3.000 estudiantes nuevos cada año, sin duda es un desafío para todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria, en la lógica también del rol de apoyo, de servicio y de entregarles la mejor calidad posible en su formación, ¿no? Yo agradezco sinceramente a los equipos que están preocupados del proceso de admisión. No es una tarea fácil, es muy rápido porque además son las miles de tareas que uno también tiene que cumplir en sus funciones habituales. Claro. Pero agradezco a la universidad completa porque de alguna forma todos somos parte en algún minuto del proceso de admisión, pero también después de lo que significa la recepción de los estudiantes. Los estudiantes se matriculan estos días, pero ya los recibimos los primeros días de marzo, y los primeros días de marzo lo que uno hace es mostrarles la universidad, de qué universidad van a ser parte, y además de acompañarlos durante su proceso de aprendizaje en lo que significa la duración de sus carreras, formación técnica o formación profesional. Sin duda, grandes desafíos, rectora. Le queremos agradecer por el tiempo, la disposición, desearle mucho éxito también en este año 2026, pues su gestión también es el éxito de toda la institución. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y la invitación es siempre a saber las noticias de la Universidad Católica de Temuco, cómo es una universidad que crece al servicio de su región. Bueno, luego de esta importante e interesante entrevista con la rectora, entonces nos vamos a un breve corte y estamos de vuelta en breve con más en Pauta Informativa.